Bueno, pues siempre hay que hablar del factor de la salud, la ingesta de alcohol, lo que se come, por supuesto, atrofia la vida de muchas personas que ven que su salud se deteriora en estos periodos. Hemos invitado a este programa a la doctora Liliana Jiménez. La doctora Jiménez es gastroenteróloga de Sedimad. Muy buenos días. Muy buenos días y gracias por la invitación. Gracias a usted por estar. Vamos a comenzar. Bueno, las emergencias más frecuentes que usted como gastro encuentra en su trabajo para diciembre, ¿cuáles son? Sí, básicamente tienen que ver mucho con intoxicaciones alimentarias, también vamos a decir descontrol de una enfermedad de base que tuviera el pacientes que han tenido pancreatitis y por excesos en alcohol se reagudiza la situación, personas que tienen ya problemas de vesícula, por ejemplo, cálculos o piedra, y también por excesos en grasa, que sabemos que es un detonante, llegan con crisis, con colecistitis aguda, o sea, básicamente por ahí. ¿Qué es la colecistitis? Es una inflamación de la vesícula biliar. Ah, ok. Entonces hay ciertos pacientes que no deberían consumir grasa en absoluto. Y lo consumen para Navidad, porque y ahí viene un gustico. Un internamiento y ya la fiesta se troncha. Se troncha. Definitivamente. ¿Y qué más, doctora? Las asociadas al alcohol. Sí, también, por supuesto. Las asociadas al alcohol viene sobre todo en pacientes ya, como te decía, con problemas del páncreas, del hígado. O sea, con un problema base. Sí, y que se exceden, pues vienen con hepatitis tóxica, es una situación. Y por supuesto, no se pueden dejar de mencionar las enfermedades gastrointestinales, las gastritis, las úlceras, que a veces llegan pacientes con sangrado, vómitos con sangre, fruto de una úlcera que se complicó por un exceso de bebidas alcohólicas. Vamos a comenzar con el alcohol. ¿Qué usted le recomienda a la gente? O sea, sabemos que la gente como quiera va a tomar. Quiero saber si influye el tipo de bebida y qué debería ser antes, durante y después una persona para evitar aún más lastimar su estómago. Sí, el tipo de bebida es clave. Obviamente, entre más grado tiene el alcohol, más perjudicial es. No es lo mismo una cerveza que tiene menos grado, y también influye, por supuesto, la cantidad. 1 o 2 cervezas a tomarse una caja de cerveza, obviamente lleva un problema, una consecuencia. Y luego, no es lo mismo 2 copas de vino, que también, o sea, los excesos definitivamente agravan situaciones, sobre todo a nivel gástrico, a nivel del estómago. Y por otro lado, las consecuencias van a ser muchas veces hemorragias digestivas, sangrado, fruto de estos excesos. De hecho, nosotros lo que aconsejamos, en el caso de como tú decías, lo pre, durante y posterior, siempre no excederse en el consumo de alcohol, tomar en cuenta que si está tomando debe consumir alimentos. En el caso de alcohol, siempre alternar con una copa de agua es muy importante. Ah, con una copa de, si está tomando alcohol, tomar una copa de agua. Exactamente. Eso ¿Por ayuda, qué? ¿Qué le favorece? En parte porque te ayuda, vamos a decir, a no sobresaturarte, porque sabemos que el alcohol tiene que digerirse. Ajá. Entonces vas a llevarlo más diluido. El agua, porque la gente que toma alcohol generalmente que siente como que se seca todo, es porque hay una... También el alcohol tiende a deshidratar. Una deshidratación. Entonces le conviene el agua. Le conviene hidratarse bien. O sea, Durante. No descuidarse de solo alcohol, no, hay que alternar con agua, por decirlo. Y si le sabe mal el agua, práctica. Un poquito de limón, supongo. Bueno, exacto, saborizarla naturalmente con un poquito de limón. Sí. Al otro día, cuando llega esa resaca. Sí, bueno, ya al otro día uno lo que aconseja es que si tuvo un exceso de comidas, ponerse a una dieta de desintoxicación, por así decirlo. Mucho líquido, irse por opciones de alimentos que se digieran fácil, los caldos, las sopas, las ensaladas. Es una manera de contrarrestar esos excesos, además que estamos ingiriendo, como decimos, alimentos vivos cuando comes ensalada, cuando comes fruta. Ajá. Y eso es algo muy importante para depurarte, aparte que sabes que el alcohol también tiende a bajar los niveles de azúcar de manera inmediata, aunque a lo larga es problema porque el alcohol termina metabolizándose en grasa, en triglicéridos. Entonces, pero de manera inmediata puede provocar bajones de azúcar, o sea que importante la moderación y después caldo, sopa, mucho líquido y ingerir alimentos frescos, frutas, vegetales. Esa gente que dice, bueno, tiene una resaca y que al otro día, eso está metido en la cabeza de mucha gente acá, dice, se bebe una cervecita para que le quitarse la resaca.
Ya, bueno, esos son, vamos a Esos decir mitos. que prácticas, sí, que... Es un mito, eso no tiene sustento. Sí, realmente no tiene ningún sustento. Lo que sí el cuerpo le pide a esa persona es agua. Y bueno, confunde la sed con ganas de seguir tomando alcohol, ¿verdad? Doctora, ¿cuándo una persona puede llegar a intoxicarse por alcohol? Que lo hemos visto, y sobre todo, por ejemplo, los adolescentes. Yo tengo entendido que una de las emergencias que hay ahora de forma frecuente, no necesariamente en esta temporada, es la de los adolescentes. Claro, porque tienen menos capacidad de metabolizar el alcohol y a veces tienden a hacer mezclas de diferentes tipos de alcohol y de no comer alimentos cuando están tomando. Y llega un momento que lo que puede ser para una persona quizá tomarse 2 o 3 cervezas, nada, pero para un adolescente que no tiene... puede llevarlo a una intoxicación, si sea a una que combinan también ciertas sustancias, ¿ves? A mí me llama la atención siempre que por estas temporadas tenemos reportes de gente que fallecieron, literalmente bebieron hasta morirse. Sí, es una cosa extrema y llegan incluso a broncoaspirar porque terminan vomitando y eso es un tema muchas veces que lleva a fallecer. Sin mencionar todo el desequilibrio hidroelectrolítico, como dije anteriormente, el alcohol es muy tóxico para el hígado y pueden hacer una hepatitis aguda fulminante. Wow. Y llevarlo a la muerte. Y le lleva a la muerte. O sea, hace una hepatitis fulminante, aunque no haya tenido precedentes. Aunque no haya tenido precedentes, definitivamente. El caso más grave que usted haya tenido de intoxicación alcohólica, un poco las características. Ya más o menos, como no hago tantas emergencias, generalmente vemos los pacientes, como te decía, ya cuando emergencia lo ha recibido, en el caso de las pancreatitis, por ejemplo, una pancreatitis aguda, que para los gastroenterólogos es la emergencia más seria. La pancreatitis. Claro, porque la pancreatitis puede terminar también en una falla pancreática donde el órgano... ¿Cuál es la característica de una pancreatitis? Sí. O sea, para la gente saber que probablemente esa persona que yo tengo en emergencia tiene eso. Claro, es crítico el tema de que es un antecedente de que estuvo ingiriendo mucho alcohol. Si el paciente no tiene otras enfermedades como es piedra en la vesícula, una de las principales causas es el abuso de alcohol. Con esa historia llega, a veces eso acoplado acá ha ingerido muchas grasas, una alimentación muy copiosa y va a llegar clásicamente con un dolor muy insidioso en lo que se llama la boca del estómago, en el epigastrio, y es un dolor que característicamente es en cinturón, o sea, se va directamente a la espalda. O sea, que es como, sí, un cinturón, dice. Que le aprieta como un cinturón. Y el paciente lo dice. Y el paciente prácticamente lo dice. El dolor me empieza aquí, me llega a la espalda. Y eso generalmente viene adornado de signos de irritación del peritoneo, cuando es una pancreatitis ya grave, o sea que el paciente tú le tocas y no le puedes prácticamente ni palpar. Porque inmediatamente es tanta la inflamación, claro, que es un dolor que a veces hay que hacer un diagnóstico diferencial con otras enfermedades, como una apendicitis, por decirlo, o con una colecistitis, con un infarto, con una úlcera perforada, o sea, con enfermedades ya más, vamos a decir, catastróficas. Y clásicamente estos pacientes, por la historia clínica que uno recolecta y el antecedente de que estuvo tomando, también vienen con vómitos, inapetencia, obviamente es tanta la inflamación y el edema del páncreas que pierden el apetito, pero lo clásico es ese dolor y muchas veces las náuseas, los vómitos. Y por supuesto ya cuando hacemos analítica, laboratorios, ahí empiezan todos los marcadores de los órganos del páncreas y aledaño, el hígado, la vesícula, generalmente se disparan. Amén de que puede haber datos de infección, o sea que... Esta es una crisis que debe manejar un especialista. Exactamente. O sea, si una gente está en un pueblo, que generalmente los hospitales en los pueblos llegan, no hay un gastroenterólogo, ¿quién sería el médico idóneo? Generalmente es el intensivista, si la pancreatitis por parámetros de laboratorio y de imágenes es una pancreatitis grave, es un paciente de ingresarse en cuidados intensivos y lo debemos ya ver en conjunto muchas veces con intensivistas, con cirujanos y el gastroenterólogo. Miren, señora, lo que puede llevar una ingesta de alcohol en exceso, que sí. Es casi a la muerte. En el caso de la comida, el tipo de comida, por ejemplo, usted conoce los platos que se consumen aquí. Sí, claro. Yo le tengo mucho miedo a todo eso que lleva salsas, por ejemplo, las mayonesas, que las hacen las ensaladas, entonces al otro día... háblenos de eso, de las mezclas y de las que más se conservan. Sí, hay que tener cuidado con esos alimentos que llamamos de alto riesgo, el huevo, la mayonesa, efectivamente, como tú dices, son alimentos que pueden traer toxinas, contaminación, salmonela, en el caso del huevo, la mayonesa, son muchas veces alimentos que vienen contaminados. Y luego es importante el tema de saber conservar los alimentos. O sea, una ensalada que se prepara, pues debe llevarse inmediatamente a refrigerar, y si al otro día vas a consumirla, pues consumir la porción que vas a usar y la otra mantenerla refrigerada,
porque esos cambios de temperatura hacen que muchas veces también proliferen los gérmenes. Pero sí hay que tener cuidado también en la preparación, en la manipulación del huevo y todo eso. Dicen la contaminación cruzada. Exacto. Cuando sí. la gente corta con un cuchillo una carne y al mismo tiempo se va para cortar una ensalada. Sí, hay que tratar de mantener esa separación. En la mesa, de picar alimentos crudos que van a quedarse crudos, debemos evitar usar alimentos como la carne, por ejemplo el pescado, que sabemos que pueden portar gérmenes y que se van a cocer. Entonces no podemos definitivamente cruzar esa... La comida siempre alerta, porque alerta el sabor y el olor. Pero a veces uno lo ve en la práctica cotidiana de la gente. Usted entra a una empresa donde la gente lleva la comida, que sale en la mañana temprano a trabajar, lleva un termito de comida y llega la hora de comer a las 2 de la tarde y ha tenido esa comida fuera de un refrigerador. Tú entras y es un olor que no es agradable. Sí, no, es una comida que es dañina. Claro, sobrecrecimiento de gérmenes generalmente. Entonces, lo ideal es que alimentos que no vas a consumir, alimentos que debes refrigerar. Y al momento de consumirlo, pues calentarlo, ¿no? Sí. ¿Es cierto, por ejemplo, que el marisco se puede calentar al otro día? Porque hay quienes recomiendan, dice que calentarlo es peor. Sí, lo importante con el marisco, realmente, como sabemos, si es un marisco que se ha cocido ya previamente, refrigerar. Siempre debe haber ese intercambio, refrigerar y luego pues consumir. Lo que no se debe calentar y recalentar. O sea, no se debe recalentar. No, consumes la parte que vas a usar y el otro no lo calientes. O sea, solamente se calienta la parte que vas a comer. Y si se trata de vamos a suponer un salpicón de marisco, que sabemos que se consume frío, pues entonces eso siempre es refrigerado. Y no se puede romper esa cadena. Sabemos que el cerdo no es lo que ustedes más recomiendan, pero es de lo que más se consume en esta época. Claro. ¿Qué usted le recomienda a la gente amante de los cerdos? Bueno, tema de porciones. Hay que siempre, como decimos, con la palma de la mano. Y más que sabemos que en esta fiesta combinamos, que comemos ensalada, que el arroz, que los típicos gandules. Entonces hay que procurar no abusar, no excederse. Saber que la cena de Navidad es para compartirla entre todos y que quede para mañana no pasa nada, pero no se exceda, no coman nunca hasta la saciedad, porque ahí viene el problema. Y sea pues prudente, porque sabemos que el cerdo tiene la carne magra, que no tiene grasa, pero tiene, por supuesto, la corteza, que es exactamente el chicharrón, que ahí es que está el problema. En el caso del cerdo, debe ser bien cocinado. Hay una enfermedad que asocian al cerdo que no ha sido adecuadamente cocinada. Sí, hay parasitosis que se asocian a que el cerdo puede ser vamos a decir, el vehículo. Sí, y dentro de estas, por ejemplo, algunos tipos de amebas vamos a decir que el cerdo puede ser un reservorio, como decimos. Entonces, cisticerco es un tipo de parasitosis, la cisticercosis, que también el cerdo, vamos a decir que, sobre todo si es una carne que no fue bien cocida, puede ser. Y no solamente esa enfermedad tiene una fase gastrointestinal, sino también cerebral. Entonces hay que tener mucho cuidado con comer alimentos que no están bien cocidos. Doctora, aunque se rompen las normas, el tipo de comida, por ejemplo, la cena de Navidad, las mezclas que se hacen, que es, si tienes espaguetis, tienes carnes, tienes pan, tienes pastelón, tienes empanadas, tienes arroz, tienes pastel en hoja, tienes los dulces y tienes la bebida alcohólica. Sí, no, realmente. Es una mezcla arbitraria. Es muy arbitraria. Lo ideal es que uno coma poquito. Por porciones, exactamente, que no haga esas mezclas, porque a veces llegan los pacientes y tú no sabes qué fue, si fue la ensalada rusa, como decimos, la ensalada mixta que lleva huevo, o fue el cerdo lo que le llevó a... Entonces, lo ideal es que sean prudentes, de no hacer muchas combinaciones, de mezcla. Hay que comer de todo un poco, pero con moderación y un poco, a veces tenemos la costumbre de echar todo en el plato, exacto, de ir probando, yo diría. ¿Y te sienta bien la ensalada? Bueno, pues paso para el otro tipo de ensalada. La gente que le da diarreas, por ejemplo, que al otro día después de esto viene y amanece mal, visitando el baño, ¿es correcto lo que hace mucha gente que compra un medicamento, una pastilla y se la corta? Eso es una conducta, una práctica realmente muy problemática, porque eso es un mecanismo del organismo, del intestino, de liberar esas toxinas, claro, que de por sí cuando un germen penetra en las células intestinales va a generar un proceso de inflamación y el intestino se está defendiendo de esa catástrofe que le viene encima. Entonces no se debe parar la diarrea en las primeras 24 horas. Hay que hidratarse por vía oral, tomar mucho líquido. Hay sueros, preparaciones que venden para tomarlos, fácil de usar, y si ya llega un momento que hay vómitos, pues es la señal de que hay que ir a una emergencia.
pero absolutamente no deben, porque hemos visto casos de obstrucción intestinal, de pacientes que nos hacen lo que se llama hilo adinámico, que es que se distiende el intestino a un punto que no se mueve. Wow. Entonces, a veces hemos tenido que manejar a esos pacientes en conjunta a espera de que si el cirujano tiene que intervenir o si se resuelve. Que hay que operar a veces. Exacto. Muchas veces, si no resuelve espontáneamente, nosotros generalmente cuando sabemos que es por automedicación de sustancias para parar la diarrea, como tú dices. O sea que eso pasa. Por supuesto, a veces hay que poner sondas nasogástricas para sacar todo el contenido gástrico porque por abajo no sale nada. O sea, Dios mío, es más grave de lo que yo pensaba. Sí, o sea, yo a los pacientes siempre les advierto, es mejor abstinencia de comer en esos días, póngase a sopa, tome jugos, todo hervido, cocido, mucho suero de rehidratación, o vaya al médico de libre venta, y si ya hay fiebre, si hay vómito, es una señal de que hay que ir al médico, claro que sí. No se automedique, o sea, esas pastillas son tan frecuentes, la gente las compra con mucha frecuencia. Sí, ya son de alto riesgo. Sí, tienen sus indicaciones. Pero debe ser un médico. Claro. Pero por una diarrea aguda, es fatal en una diarrea aguda tomar un antidiarreico. O sea, hay que tomar conciencia de eso, porque puede llevar a hospitalización, algo que se pudo haber manejado con antibióticos si sabemos que el germen fue una bacteria, o con un desparasitante si fue un parásito, con un cambio en los hábitos de alimentación en esos días, un reposo gástrico, y se evita tener que internarse, tener que sumar, ¿verdad? Pérdida laboral y todo lo que implica eso. La calidad de la bebida, usted decía el grado de alcohol, pero también hay que bebidas, o sea, beberse un ron carabelita no es lo mismo, que le da más duro a la gente. ¿Por qué será? ¿No? Y más que sabemos que lamentablemente en nuestros países también se falsifican las bebidas alcohólicas. Entonces, también. Es un problema también, porque a veces no sabemos qué es lo que está tomando el paciente y estamos frente a un paciente que tiene una hepatitis aguda, que probablemente es fulminante, y que fue ron de X marca, pero que fue una mezcla o que no se sabe si era original, o es un problema. La bebida alcohólica, la mezcla con, hay gente que toma entonces bebidas energizantes. Correcto. Mezclar esas dos cosas. Sí, también es una hecatombe para el corazón, sobre todo. Desde el punto de vista cardiovascular hemos visto casos de angina, fruto de arritmias cardíacas, porque obviamente son estimulantes que ambos, vamos a decir, tienen un efecto que se potencializan. Entonces hay que tener mucha precaución. Y mejor mezclarlo con jugo de cranberry o un jugo de esos naturales, de toronja. Pero hay que tener cuidado con eso. Bueno, esperamos que la gente en esta temporada, que usted tenga poco trabajo. Muy bien. Que no haya mucho trabajo, pero eso es una ilusión. Sí, ¿Usted tiene que ir más en épocas como esta? Sí. ¿Más que de ordinario? Sí, realmente, yo ahorita como hablábamos antes de iniciar... Usted no está en emergencia, pero para los casos complicados... No, y que en estos días todavía hay como una merma, pero desde que entran ya el periodo de que la Navidad en sí, Año Nuevo, ya empieza a aumentar, por supuesto, las emergencias. Y sobre todo las gastrointestinales. Amén de lo cardiovascular, que viene a raíz muchas veces de desarreglos a nivel gastrointestinal, porque todo está conectado. Sí, efectivamente. Bueno, doctora, yo espero que esta Navidad usted pueda estar un poco tranquila, porque eso significará que los pacientes suyos o la gente que usted atiende, pues va a tener, digamos, un comportamiento, va a saber administrarse. Es de lo más difícil que se podría decir, porque cómo darle consejo a la gente, pero me gustaría que usted le dijera las ideas clave dicho por un médico. Muy bien, perfecto. Básicamente es que hay que tener moderación, que entendemos que es una época bonita y que hay que compartir, pero hay que disfrutarla. Y si cometemos excesos, sabemos que ese disfrute se va a ver bastante tronchado. O sea que les exhortamos a eso, a la moderación, a una alimentación variada y balanceada, como siempre aconsejamos, a comer en lugares seguros, donde uno ve mínimas condiciones de higiene. Claro. Y por supuesto, los que nos toca preparar esa cena maravillosa de Navidad, pues lavado de manos, importante. Antes de tocar cualquier alimento es conciencia. Porque en las manos viajan esos gérmenes que son microscópicos, que no lo vemos, y pueden ser el vehículo para llevar a problemas propios y de los demás. Bueno, muchísimas gracias, doctora. ¿Cómo no? Para servirte. La doctora Liliana Jiménez, de Sedimad, aquí con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias.